vencer el afán. ¿Ok? En Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7 dice la palabra de Dios: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Versículo 7: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Vamos a leerlo nuevamente. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu santa palabra. Te rogamos que podamos, Señor, creerla, recibirla, practicarla hasta que se establezca en nuestra vida, Señor, y podamos ser un poco más semejantes a ti. Te damos gracias por todo lo que tú has hecho hasta hoy, pero creemos, Señor, en poder llevar a cabo tu obra y quitar de nuestra vida cada día el afán y dejar tu Santo Espíritu dirigiendo nuestras vidas. Te damos gracias por todo, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Y entonces el reto ante el afán, dice el versículo 7, es que Él guarde nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Ok? Todo lo que tiene que ver con afectos estén en Cristo. Todo lo que tiene que ver con las ideas para las decisiones, para los ajustes, para los cambios que se requieren. Es muy importante que no sea una situación accidentada, fugaz, rápida, sin propósito sobre todo, ¿verdad? Nosotros somos llamados a vivir en el propósito de Dios y entonces es un mandamiento, porque finalmente es algo que Dios manda, ¿verdad? No es una opción. Dios no nos obliga, pero realmente son mandamientos. Y entonces el primer mandamiento, para que nuestros corazones y nuestros pensamientos estén en Cristo Jesús. No tienen que estar en nosotros, no tienen que estar en nuestros problemas. Claro, tenemos que darle un tiempo a cada situación que enfrentamos en la vida, adecuado, que nos permita sostener, avanzar una parte de los dineros, en fin. Porque Dios es un Dios de propósito, ¿okay? Pero realmente nuestra alma y nuestro corazón necesitan estar en Cristo Jesús, y la única manera es salir de esa condición de afán que este mundo está inyectando todo el tiempo, ¿ok? Y a veces se pierde de vista la situación, y la palabra de Dios es muy clara y muy objetiva en ese aspecto. Y hay dos pasajes no comunes pero muy saludables. El primero de ellos en el libro de Oseas, capítulo 5, Oseas capítulo 5, dice a partir del versículo 4, específicamente dice: no piensan en convertirse a su Dios. O sea, la mente está bloqueada, la mente está ocupada, la mente está confundida, porque eso es lo que este mundo está produciendo, ¿ok? Dice: porque espíritu de fornicación está en medio de ellos y no conocen a Jehová.
Ahora, normalmente relacionamos la fornicación con relaciones sexuales ilícitas, pero el espíritu de fornicación aquí tiene que ver con una situación de idolatría, ¿ok? De idolatría. Entonces, hay una cuestión de idolatría, creo yo, no se dice, no se enseña, pero se vive muy, muy fuerte, ¿ok? Hay una idolatría por la tecnología, ¿ok? Hay una idolatría por la tecnología que hace que todo, inclusive la fe en Cristo, se adapte y se condicione a la tecnología. ¿Ok? Ahora, es interesante porque cuando la Biblia habla de que la ciencia aumentará, habla de una de las manifestaciones contra Dios. Claro, en este momento está siendo útil para la salvación de muchas personas, sí, porque la Biblia dice que este es el tiempo que Dios va a utilizar todos los medios para que todo el mundo conozcamos a Dios, pero no es lo que Dios estableció, ¿verdad? No es el fundamento de la palabra de Dios que se hiciera así, y lo que saca es nuestra mente de convertirnos a Dios. Entonces, es estar, es recibir de Dios, pero ya no es convertirme a Dios, sino precisamente el tener a Dios para ocuparme de todo lo demás, de tal manera que se vaya dando una vida de acuerdo a planes, propósitos y demás, ¿ok? Y entonces dice que estas cosas no es algo local o personal, sino finalmente es toda una atmósfera a nivel mundial, se está globalizando todo, ¿ok? Y está causando eso, ¿verdad? No es algo ajeno a la palabra de Dios. Dice el versículo 5, Oseas 5:5, dice: la soberbia de Israel le desmentirá en su cara, Israel y Efraín tropezarán en su pecado, y Judá tropezará también con ellos, con sus ovejas y con sus vacas, o sea, con todo lo que produce la situación de la vida secular y todo, con sus ovejas y con sus vacas andarán buscando a Jehová y no le hallarán, se apartó de ellos. Entonces, las tres cosas que causan esa distracción de que nuestra mente no esté en Cristo Jesús, una es la tecnología, la otra es el dinero, la tercera es el egoísmo. Y cada uno se vuelven en dioses cuando Dios está ausente, Dios que viene a traer orden y balance a nuestras vidas, cuando Él es la prioridad. Entonces, de otra manera, ¿qué sucede? Como dice la Biblia, fornicación, vino y mosto quitan el juicio. Y entonces, por cierto, lo dice ahí un párrafo antes, en Oseas 4:11, dice: fornicación, vino y mosto quitan el juicio. Entonces, ¿para qué es esta situación, esta imposición de idolatría modernizada? Bueno, para quitarnos el juicio, para que no haya orden en nuestra mente, para que haya pues zozobra, tristeza, angustia, confusión, muchas cosas, ¿ok? Dice el versículo 7: contra Jehová prevaricaron, ¿ok? Porque han engendrado hijos extraños, ¿ok? O sea, hijos fuera de lo establecido por Dios, ¿ok? Ahora, en un solo mes serán consumidos ellos y sus heredades. En otra parte de la Biblia, en Tesalonicenses, dice destrucción repentina. Entonces, la situación de ese espíritu de fornicación trae destrucción repentina. ¿Y qué es prevaricar o cometer el delito de prevaricación? En el derecho consiste básicamente que una autoridad, un funcionario, a sabiendas de que es incorrecto, dicte una resolución injusta. ¿Ok? Una pregunta: ¿a qué se debe engendrar a los hijos
Lo que pasa es que Dios estableció el matrimonio, la familia y todo eso. Los hijos que se conciben fuera de eso se les llama hijos bastardos. Son hijos que tienen maldición hasta 10 generaciones. ¿Ok? Ahora, obviamente no hay ese entendimiento, pero por eso cuando venimos a Cristo, la verdad nos hace libre. Porque, ¿qué significa esa maldición? Significa un derecho de Satanás precisamente en nuestra mente. ¿Ok? Esto está en Deuteronomio capítulo 23, versículo 2. Dice la palabra de Dios: no entrará bastardo en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación no entrarán en la congregación de Jehová. Ahora, por esto es que precisamente hay un afán y una desmesura por el desorden, por la inmoralidad, por muchas cosas así, pero no es en sí solo lo que se ve físicamente, que ya es mucho, sino todo lo que causa en la mente, toda la destrucción, la confusión, el desorden, pero específicamente la imposibilidad de que Dios vaya a cambiar las cosas. Es mentira todo eso es mentira, pero eso es lo que está sucediendo en este momento, ¿ok? En el mundo. No es una cuestión que a lo mejor va a pasar, o sea, está sucediendo y se está alimentando que eso suceda más todavía, ¿ok? Vamos ahí a Oseas en el capítulo 5. En el versículo 11 dice: Efraín es vejado, quebrantado en juicio, porque quiso andar en pos de vanidades. ¿Ok? Dice el 13: y verá Efraín su enfermedad y Judá su llaga. Irá entonces Efraín a Asiria y enviarán al rey Jareb, mas él no os podrá sanar ni os curará la llaga. O sea, va a buscar la gente una solución en las autoridades seculares y todo eso, pero el origen no viene por eso. El origen es por la ausencia de Dios, porque no tiene Dios el lugar que Él estableció para Él, que es el primer lugar. El primer mandamiento es amar a Dios, ¿ok? Y entonces, de repente, cuando Dios ya está ausente, ya no se sabe. Cuando es solo decisiones humanas. Dice el 14: porque yo seré como león a Efraín y como cachorro de león a la casa de Judá. Yo arrebataré y me iré, tomaré y no habrá quien liberte. ¿Ok? Ahora, precisamente el punto es que esa corriente de hacer todo rápido y todo eso nos lleva a que así tenemos que vivir, y nos causa no poder saber nuestra verdadera condición, ¿ok? 2, el quedar muy vulnerables, no vulnerables, muy vulnerables. Eso es lo que trae el afán, ¿ok? Y entonces necesitamos ser sanados de eso. Necesitamos. No es una situación pues como normal, como parte de algo muy sin importancia, no. Tan es así que el Señor, en el primer mensaje que Él predica, cuando Él establece el orden del reino de Dios, habló del afán. ¿Ok? En Mateo capítulo 6, del 25 al 34. Así es que nosotros tenemos ese reto de vencer el afán, de poner al dinero en el lugar correcto, de poner a nuestra persona en el lugar correcto, de poner a la tecnología en el lugar correcto, que no esté en el primer lugar.
Mateo 6:25, de hecho en algunas Biblias dice el remedio para la preocupación. ¿Ok? Ahora, no establece una preocupación acerca de determinado tema. No, es todo aquello que me preocupa, que me va a causar afán. Está hablando nuestro Señor y dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. ¿Qué dice ese versículo? Es una decisión. Decido no afanarme. Decido no que tal o cual situación no tenga el lugar que le corresponde a Dios en mi mente. ¿Ok? Por tanto, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, no tienen horarios de 40 horas, aguinaldo, prima vacacional, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, ni trabajan, ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y entonces el 30 dice: y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así. Repita después de mí: Dios la viste así. ¿No hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas. Ahí se refería a todos los que no conocen a Dios. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. ¿Ok? Entonces, hay varias enseñanzas ahí, vamos a verlas muy rápidamente, pero es interesante. Entonces, el reto es vencer el afán cada momento del día. Es lo primero, es cada momento del día. ¿Ok? Es muy importante porque no tengo ni siquiera que solucionar todo dentro de 30 años. No, tengo que confiar en permanecer en Cristo, ¿ok? Para que por medio de nuestro Señor nos venga misericordia y gracia y podamos avanzar, ¿ok? En el propósito que Él tiene para nosotros. El afán que hace nos saca del propósito de Dios, bloquea el propósito de Dios y nos hace entrar en nuestras soluciones humanas, ¿ok? Entonces, este ordenamiento interior, pero eso es vencer el afán, es tomar el orden de Dios para quitar esa preocupación o todo lo que conlleva el afán, que básicamente el afán es una turbación emocional, una turbación interior. Hoy camino en esta dirección, mañana camino en esta dirección, después camino en esta dirección, después camino en esta dirección. Entonces me voy desgastando, pero no voy avanzando. Cada día voy descubriendo algo tan nuevo, tan bueno, tan importante, que tengo que empezar de cero en algo y mañana tengo que cambiarlo y después tengo que arreglarle y después, ¿me entienden? Y lo que hace es desgastarnos. Nada más, pero no habrá avance. Entonces, lo primero es tomar la decisión de no hacer eso. Entonces, ¿cómo? Número uno, tomando el valor de que Dios nos da. Cada uno de nosotros fuimos valorados altamente y el Señor Jesús murió en la cruz por nosotros, ¿ok? Dice
en el versículo 30, Mateo 6:30, y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, o sea, la hierbita del campo, Dios la viste así. Entonces, ¿cómo sanamos el afán? Cuando reconocemos a Dios como nuestro proveedor, como nuestro salvador, como nuestro ayudador para este día. Dios puede utilizar al jefe del trabajo, Dios puede utilizar a los clientes, Dios puede utilizar muchas cosas, pero es Dios el que nos viste, es Dios el que nos da, es Dios el que nos provee. Y a Él, ¿cómo podríamos corresponderle por esa provisión? Con nuestra atención en Él, ¿ok? Con nuestros pensamientos, aleluya, y nuestro interior en Cristo Jesús. Y entonces dice, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Entonces la fe es poner nuestros pensamientos, dice, nuestro corazón y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ok, ahora, no significa que no debemos ocuparnos de las cosas que son importantes. Significa que nuestro corazón tiene que tener ese ordenamiento. Y es de ahí donde tiene que tener el lugar correcto el buscar a Dios. Yo creo que estamos en una época que es indispensable, insustituible, un día de ayuno a la semana. Porque esta situación fuerte de que algo tome el lugar que le corresponde a Dios es muy, no la vemos como estábamos leyendo, no la vemos, no la percibimos, ¿ok? Es hasta que vamos a lo que Dios estableció y ya está ahí, no debe cambiar, no debe alterarse ese orden. Como recuperamos, ¿qué es lo primero que recuperamos? Nuestra alma, nuestro corazón y nuestros pensamientos, ¿ok? Y necesitamos recuperarnos. No podemos quedarnos en el afán, en la preocupación, en la tristeza. No podemos. ¿Por qué? Porque quedamos vulnerables y se queda bloqueado el propósito de Dios. Entonces cada quien tendríamos que ocuparnos de tantas cosas menos de Dios. Y entonces nos vamos debilitando más. ¿Para qué es esa condición? Para que cuando venga la destrucción repentina, nosotros no sepamos qué hacer, no podamos literalmente, porque no trabajamos en nada, ¿ok? No estamos preparados para nada. Lo que pasó con las vírgenes prudentes y las vírgenes insensatas, ¿ok? Las dos podían haber tenido aceite, pero unas lo fueron a buscar a tiempo, estaban listas para el momento, aunque fuera repentino, pero las otras se confiaron, ¿ok? El afán que hace que confiemos en nosotros mismos. Y eso nos bloquea, nos impide estar preparados, ¿ok? Entonces es muy importante, pero fíjese cómo dice el versículo 31, no os afanéis pues diciendo. Algo que establece el afán es guiarnos solamente por las palabras. No, es yo tengo que hacer algo, ¿verdad? Tengo que buscar a Dios, tengo que leer la Biblia, tengo que estar involucrado en las cosas de Dios, ¿verdad? Y no solo en aquello que decimos, dice que comeremos o que beberemos o que vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad primeramente, ¿ok? Un primer amor, primeramente el reino de Dios y su justicia, ¿ok? El gobierno de Dios soberano sobre todas las cosas, sobre todas las cosas, incluyendo todas las profecías, todas las cosas malas. Dios tiene el control, Dios no ha perdido el control, ¿ok? Pero es hasta que estamos en Dios como podemos sentirnos seguros. Dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia.
Mas buscad primeramente el orden de Dios y el estándar de Dios. ¿Ok? El estándar espiritual de Dios. Entonces, no nos trae complicación, nos trae paz y balance, misericordia y gracia. Paz y balance, misericordia y gracia. Y las cuatro las necesitamos muchísimo, cada día, a cada hora del día. Por nada estéis afanosos, por nada. Que nada esté ocupando nuestra mente más que Dios. Solo puede venir cuando viene esa situación que nos estresa, etcétera, ponerla ante Dios. Ponerla ante Dios hasta que llegue la paz. ¿Ok? Y entonces ya quedó sanado el afán. Muy bien. Dice, y cuando nosotros hacemos eso, abrimos una puerta de provisión espiritual y una puerta de provisión sobrenatural. ¿Cuál es la mayor ganancia del orden de Dios y de la justicia de Dios? ¿Ok? La mente. La mente. Fíjese cómo dice. Mas buscar primeramente el reino de Dios, el gobierno de Dios y su justicia. El orden de Dios y su justicia. Y cuando estamos ocupados en buscar el orden de Dios y su justicia, abrimos una puerta y Dios, exactamente como viste a los lirios del campo, ¿ok? Entonces nos va a añadir, dice, pero fíjense cómo lo dice, y todas estas cosas os serán añadidas. Aquello en lo que nos hubiéramos afanado, Dios lo añade. Repita después de mí, Dios lo añade. Dios lo añade. Ahora, ¿cuál es la mayor situación que nosotros estamos hechos a nosotros buscando? Dicho de otra manera, o sea, estamos totalmente resueltos a no buscar a Dios. O sea, buscar a Dios es pedirle solamente por cosas espirituales. Señor, te pido que ayudes a este hermano, ayuda a mi familia en esto. Ok, pero no en mis cosas. En mis cosas yo decido cómo le hago. Yo decido qué hago, qué no hago, por qué lo hago, por qué sí, por qué no. ¿Qué me queda? Afán. Afán. ¿Es lo que Dios quiere? No, es lo que yo quiero. O sea, siempre que hacemos las cosas como yo quiero, lo que yo quiero, ¿qué me queda? Afán. Y en el afán, Dios lo añade. ¿Por qué no? Porque si Él añadiera en el afán, pensaríamos que somos nosotros. Bueno, dicho de otra manera, ¿cuántos años pensamos que nosotros éramos los buenos de la película, los protagonistas? ¿Ok? Pero además ese no es el problema. El problema es mantener eso el resto de la vida. Que es desgastante. No se pudo, porque no es el orden. El orden es que Dios le añada a nuestra vida algo cada día. Pero la única manera como Dios puede añadir es cuando nosotros decidimos quitar el afán, vencer el afán. ¿Ok? No hay dos maneras. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. O sea que tendríamos que empezar a pedir por todo aquello que nosotros ya sabemos hacer y ya queremos hacer. Y que a lo mejor Dios nos diga, no, esto tampoco, y esto menos. Y entonces, porque algo pasa cuando alteramos ese orden. ¿Ok? Hay una escritura en el libro de Amós, capítulo 5. Estamos hablando del reto de vencer el afán.
Vamos a leer Amós capítulo 5, del 1 al 15. Dice: oíd esta palabra, dice el profeta, que yo levanto para lamentación sobre vosotros, casa de Israel, o sea, los hijos de Dios. Cayó la Virgen de Israel y no podrá levantarse ya más. Fue dejada sobre su tierra, no hay quien la levante. Porque así ha dicho Jehová el Señor: la ciudad que salga con 1000 volverá con 100, y la que salga con 100 volverá con 10, en la casa de Israel. ¿Qué pasó? Que Dios se quedó de lado. ¿Ok? Ahora nosotros vivimos el tiempo de la ira de Dios. Dice, ahora, ¿hay solución? Claro, ese es el tema. Por eso es el vencer el afán. En cada hora del día, cada día del resto de nuestras vidas. Dice, versículo 4, pero así dice Jehová a la casa de Israel: buscadme y viviréis. Buscadme. O sea, pero es romper el esquema. Nosotros buscamos ciertas áreas, ciertas cosas, y de ahí nosotros ya teníamos como que autorización para todas las cosas. Eso es lo que tenemos que dejar de hacer, porque nos queda afán y se bloquea todo. ¿En dónde? En nuestro corazón y en nuestra mente. Amén. Y entonces, buscadme y viviréis. ¿Ok? Fíjense que no dice buscadme y tendréis religión. O sea, el buscar a Dios, ¿cuál es la situación? Y es muy específico. Es de todo nuestro corazón. ¿Ok? De todo nuestro corazón. Vamos a Deuteronomio 4:29. Vamos a leer desde el versículo 24 al versículo 31, pero vamos a ver desde el 24. Dice: porque Jehová tu Dios es fuego consumidor. ¿Dios qué dice ahí? Celoso. Celoso. O sea que este mundo está tratando de que el lugar que Dios debe tener lo tengan muchas cosas. Eso es el afán. ¿Ok? O sea, el afán es algo espiritual. No tiene que ver con la cantidad de actividad. Tiene que ver con dónde situamos nuestro corazón y nuestra mente. Porque tendrían que estar en Dios. Y Dios es celoso. ¿Ok? 25. Cuando hayáis engendrado hijos y nietos y hayáis envejecido en la tierra, si os corrompéis, que es corromper, alterar el orden, e hicieres escultura o imagen de cualquier cosa, e hicieres lo malo ante los ojos de Jehová vuestro Dios, para enojarlo, yo pongo hoy por testigos al cielo y a la tierra que pronto pereceréis totalmente, destrucción repentina de la tierra hacia la cual pasáis el Jordán para tomar posesión de ella. No estaréis en ella largos días sin que seáis, ¿qué dice ahí? Destruidos. Destruidos. Todo lo que no nace de oración trae destrucción. Punto. Ahora, ¿Satanás lo sabe? Sí. Por eso es algo tan seductor como la tecnología, algo tan seductor como el dinero, algo tan seductor como el egoísmo. ¿Ok? O sea, no es algo que nosotros vemos malo, sino es por el contrario lo que vemos tan bueno, que Dios es tan misericordioso que puede esperar. Pero lo que no vemos es la destrucción que ya está sobre nuestra vida. Amén. Y entonces dice: y Jehová os esparcirá, 27, y Jehová os esparcirá entre los pueblos, y quedaréis pocos en número entre las naciones a las cuales os llevará Jehová.
y se veréis ahí a dioses hechos de manos de hombres de madera y piedra, que no ven, ni oyen, ni comen, ni huelen. Pero el 29 es la clave. Mas si desde ahí, después de que ya estamos en esa situación, luchando que nuestro corazón y nuestra mente estén en Dios nuevamente, dice, mas si desde ahí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás, si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. ¿Ok? Y eso involucra un desgaste, un esfuerzo, el mismo que por el cual nos afanamos, pero para Dios. Amén. Y entonces cambia todo, porque lo que trae es gozo. Gozo. Amén. Gozo. O sea que la felicidad que nosotros buscamos ya está, pero está en Dios. No está en las añadiduras. Las añadiduras siempre serán eso, añadiduras. ¿Ok? Entonces, es muy importante porque, o sea, no es solo aquello que hice que resultó, sino al final de todo el día que me queda. Hablamos ayer en el grupo y yo les decía, bueno, a ver, si hoy es el día que ustedes o yo morimos, ¿qué nos quedó en la vida? ¿Para qué nos sirvió? ¿Ok? Dice la Biblia, enséñanos, es una oración, de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Es un buen ejercicio, ¿no? Señor, ¿qué me queda del día de hoy? ¿Ok? De este 25 de febrero de 2026, ¿qué me queda? ¿Tristeza? ¿Gozo? ¿Alegría? ¿Qué me queda? ¿Para qué estamos viviendo, mi hermano? ¿Hacia dónde va nuestra vida? ¿Vale la pena? Y entonces, si se fija, vencer el afán es algo muy valioso porque nos permite ver la vida de una manera como Dios la ve. Amén. Es muy importante porque nos permite disfrutar de la vida a pesar de las circunstancias que estemos enfrentando. ¿Ok? Por la mañana platicaba con alguien y me decía que me conoce de hace tiempo y me dice, bueno, ¿cómo estás? Bien. Le dije, aquí trabajando. No, pero ¿cómo estás? Pues estoy bien. Tenía que decir algo malo, ¿no? Pero pues yo me sentía bien, tenía un vasito de agua simple ahí, tomándomela y dije, pues aquí estoy, o sea, pues no sé, no tengo otra cosa en la mente en este momento, ¿no? Dice ahí en Deuteronomio 4:30, cuando estuvieres en angustia y te alcanzaren todas estas cosas, si en los postreros días te volvieres a Jehová tu Dios y oyeres su voz, ¿ok? O sea que de repente en la mente nosotros estamos oyendo nuestra propia voz, pero no estamos oyendo la voz de Dios. Eso es el afán. No oír nuestra opinión de todo. Pues yo pienso que esto y lo otro, y me contesto y me pregunto y me cuestiono y opino y todo. Ah, caray. Y entonces, ¿y Dios? ¿Ok? Buscadme y viviréis, es una promesa. Buscadme y viviréis. Amós 5:4. Buscadme y viviréis. ¿Ok? Fíjense cómo es, y es muy bonito, muy claro, muy completo. Es una redacción de cómo buscar a Dios en los tiempos finales.
¿Ok? ¿Cómo vencer el afán? Dice en Amós capítulo 5, versículo 5, y no busquéis a Betel, ni entréis en Gilgal, ni pasáis a Beerseba, porque Gilgal será llevada en cautiverio y Betel será deshecha. ¿Ok? O sea, no es de aquí para allá, de allá para acá, hoy intento esto, hoy me toca Betel, y luego no, mejor Gilgal, no, mejor Beerseba, y mejor, y al final no avanzo en ninguna. ¿Ok? Tengo que vencer eso. No lo hagas, no busques eso. Dice el versículo 6, buscad a Jehová y vivid. O sea, está muy claro, no busco a Dios, entonces empiezo solamente a existir. Como voy al baño, trabajo, duermo, hago esto, lo otro, ¿ok? Aún en Cristo. Aún en Cristo. ¿Ok? Es hasta que involucro mi corazón, ¿ok? Mi afecto para con Dios. O sea, si nuestro corazón hoy estuvo en Dios, entonces hoy fue un gran día para nosotros. ¿Ok? Hoy Dios estuvo aquí y entonces la vida vale la pena, podemos dormir en paz porque Dios estuvo con nosotros. ¿Ok? Buscad a Jehová y vivid. No sea que acometa como fuego a la casa de José y la consuma sin haber en Betel quien lo apague. Los que convertís en ajenjo el juicio y la justicia la echáis por tierra, buscad al que hace las Pleiades. O sea, ¿qué hace el afán? Altera el orden, crea un desorden donde no debía haber, porque usted ya sabemos el orden, ¿ok? Entonces dice, los que convertís en ajenjo el juicio y la justicia la echáis por tierra. O sea, ¿por qué? Porque no vemos valioso esto, porque este mundo no lo ve valioso, ¿no? Este mundo ve valioso al mencho, ¿no? Y es lo que tiene que estar en nuestra mente. No decimos amén, pero sí, está pasando. No se ve, ¿verdad? En otras naciones está pasando eso y están más que en alerta. Estados Unidos, Puerto Rico, por los precios, lo que están subiendo. En México está subiendo cada semana. Entonces, es una preparación constante a un caos. Ahora, hay una provisión, como en pocos países en el mundo, lo he comentado mucho, pero se va a terminar. Se va a terminar. Y entonces, esa es la situación. ¿Qué es lo que Dios ya preparó para cuando eso llegue? Pues tenemos que buscar a Dios. ¿Ok? ¿Por qué? Porque este mundo nos enseñó a huir de Dios. ¿No? Recibo, pero después ya tengo que hacer esto, y ya yo lo hago como, es que ya les hacer. ¿Ok? ¿Me produce afán? ¿Me aleja de Dios? ¿Bloquea mi destino? ¿Bloquea mi propósito en Dios? ¿Quién sabe? Pero yo lo tengo que hacer. ¿Ok? Entonces, dice, versículo 8, buscad al que hace las Pleiades y el Orión, o sea, todas las constelaciones, las estrellas, ¿no? Y vuelve las tinieblas en mañana y hace oscurecer el día como noche. El que llama a las aguas del mar y las derrama sobre la faz de la tierra, Jehová es su nombre. ¿Ok? En eso tiene que estar mi mente. Fíjense, que da esfuerzo al despojador sobre el fuerte y que hace que el despojador venga sobre la fortaleza. Ellos aborrecieron al reprensor en la puerta de la ciudad, y al que hablaba lo recto abominaron. Pregúntenle a los cristianos en Siria, es una locura. Por tanto, puesto que dejáis al pobre y recibís de él carga de trigo, edificaste casas de piedra labrada, mas no las habitaréis. Plantasteis hermosas viñas, mas no beberéis el vino de ellas. Está hablando de cosas injustas.
¿verdad? O sea, cuando la injusticia prevalece, ok, va el afán descontrola todo. Muy bien, versículo 12, porque yo sé de vuestras muchas rebeliones y de vuestros grandes pecados, sé que afligís al justo y recibís cohecho o mordida, y en los tribunales hacéis perder su causa a los pobres. Por tanto, el prudente en tal tiempo calla, porque el tiempo es malo. Buscad lo bueno y no lo malo, para que viváis. O sea que cada día hay cosas que tenemos que desechar, aplazar, posponer, etcétera, porque no puedo comprometer lo que Dios me está dando hoy, porque empieza ese proceso destructivo. ¿Ok? La destrucción más fuerte, más constante y más letal es la autodestrucción. Amén. Y es importante, pues, el hombre no fue hecho para hacer nada independiente de Dios. Usted vea la figura del huerto del Edén. Era el hombre en comunión con Dios. Así debe ser. Vencemos el afán a través de nuestra comunión con Dios. De estar en esa participación constante, whatsappeando con Dios todo el día. ¿Ok? Es una expresión, perdón. Ya digo, WhatsApp con Dios, pues qué número, no, más o menos. No, es una expresión, perdón. ¿Ok? 14 y 15 muy buenos, dice: buscad lo bueno y no lo malo para que viváis, porque así Jehová Dios de los ejércitos, ¿qué dice ahí? Estará con vosotros, como dice. Así es. O sea, la presencia de Dios tiene que ser una realidad, el Espíritu Santo moviéndose en nuestro corazón, en nuestra mente, como ríos de agua viva, dice la Biblia. ¿Cómo retenemos el mover de la presencia de Dios? Dice el versículo 15: aborreced el mal y amar el bien, ejercitando nuestro corazón, ¿ok? Para el bien, y establecer la justicia en juicio. Quizá Jehová, Dios de los ejércitos, tendrá piedad del remanente de José. Esa palabra es una palabra muy importante. Es una palabra que está en diferentes partes de la Biblia, es un tema en sí mismo, pero básicamente siempre hay un grupo que se distingue, que es la diferencia y que hace la diferencia. ¿Ok? Ahora, no hay con cierto nombre exclusivo, no. Hay un remanente en todo el mundo. ¿Ok? Que gente que está guardando esa condición. ¿Ok? Por mencionar esta parte que es importante del remanente, en Romanos 11 aparecen más lugares, pero nos llevaría más tiempo. Romanos 11, vamos a ver el versículo 5 y luego del 1 al 6. Romanos 11:5. O sea, cuando usted y yo vencemos el afán, entonces entramos en el remanente, que es proveído, que es protegido, que es avisado, que tiene desarrollo. ¿Ok? Romanos 11:5 dice: así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente, ¿qué dice ahí? Escogido por gracia. Escogido por gracia. Dios nos escogió, ¿ok? Es muy importante. El remanente era alusivo a que Israel era una nación, era el pueblo judío, pero el remanente era el pueblo espiritual, el pueblo que se distingue
es la diferencia, hace la diferencia, porque busca a Dios de todo corazón, porque busca establecer el orden de Dios por donde quiera que va. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos hacer en el anexo, o en el evangelismo, o en el grupo de casa, o en las puertas que Dios nos habla? Establecer el orden de Dios. Cada mente en el anexo no está en el orden de Dios. Entonces nosotros no podemos establecer el ambiente de ellos. ¿Ok? Dice, el Señor le dijo a Jeremías que se conviertan ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. ¿Ok? Es muy específico para ser este remanente escogido por gracia. Ahora leemos Romanos 11 del 1 al 6 y entonces dice, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. ¿Se puso chocoso el Señor? No tiene nada que ver con eso, el ser de la fe. Porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, estaba hablando Pablo, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis que dice de Elías la escritura como invoca a Dios contra Israel, diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte, tus altares han derribado, y solo yo he quedado? ¿No? Eso hace el afán. Solo yo he quedado. Nadie me comprende, no vale la pena, todo está mal. Ok, ¿qué pasó? Que no decidí vencer el afán el día de hoy. Decidí que el afán me venciera a mí. Amén. ¿Ok? Solo yo he quedado y procuran matarme. Hasta tortita le llevaba el Señor. ¿Okay? No dice si era cubana. Versículo 4 dice, pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Ustedes son parte del remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. O sea que con todas mis obras no podría ser escogido. Fue por el favor inmerecido de Dios. Fue por el poder sobrenatural de Dios sobre mi vida. Y si por obras, ya no es por gracia, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Entonces, fuimos escogidos, somos un remanente que nos guarda en esa atmósfera de vida, de crecimiento, de desarrollo, de avance, de fortaleza. ¿Ok? Dios sigue siendo la gracia de Dios, ¿ok? No somos nosotros. Entonces es muy importante porque quiere decir que podemos disfrutar no solo cuando llegue el día que se cumplan X o Y cosas, no, sino desde hoy, solamente que rompiendo el esquema que los ídolos nos hicieron en el corazón y en la mente. Amén. Regresamos a Filipenses 4. Vamos a leer desde el 1. Y fíjese que precisamente el buscar a Dios de todo corazón, o sea, buscarlo con todo el esfuerzo, todo el sacrificio. A lo mejor habrá el día que usted no comió para venir al servicio. Híjole, qué bárbaro, ¿no? Si ya está muy fuerte la pasión por Cristo, ¿no? Entonces, sí, pero es, o sea, ¿qué pasa? La atmósfera del poder de Dios es una atmósfera de alegría, de expectación, de aventura. Eso es la vida. ¿Ok? Que se disfruta. Dice, así que hermanos míos, amados y deseados. Gloria a Dios. ¿Ok? O sea, no hombre, yo
tengo que llegar a la casa de Dios y me preparé todo el día para llegar lo mejor que yo pueda, porque Dios está ahí y Él me está esperando con los brazos abiertos. Y me quiere ayudar, y me quiere bendecir, y quiere tratar conmigo. Entonces yo quiero estar totalmente dispuesto para Dios. ¿Ok? Gozo y corona mía. Estad así firmes en el Señor, amados. ¿Ok? Pues ¿cómo mantenemos ese gozo, ese espíritu de aventura firmes en el Señor? ¿Ok? Hay mucho que hacer, sí. Entonces quiere decir que es más necesario Dios. ¿Ok? Versículo 2: ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. ¿Ok? Si ubica, o sea, de un mismo sentir. Asimismo, te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, y cuyos nombres están en el libro de la vida. ¿Ok? O sea, muchos no fueron mencionados, pero fueron tomados en cuenta por Dios. ¿Ok? Dios está teniendo ese cuidado. Y el 4 no es una cuestión que está ahí como si fuera porra del estadio, no. Dice, regocijaos en el Señor. ¿Cada cuándo? Siempre. ¿Ok? Entonces, el vencer el afán es para poder vivir regocijados. ¿Ok? Para poder estar siempre gozosos. Porque podemos estar siempre gozosos si tenemos problemas, porque podemos estar gozosos si estamos enfrentando cambios, retos, ajustes, sacrificios, etc. Porque Dios está con nosotros. Eso es lo que le da sentido a nuestra vida. ¿Ok? Y para eso buscamos a Dios. No tenemos permiso de dejar de buscar. ¿Por qué? Porque perdemos el gozo de la vida. ¿Ok? El gozo de la vida no está en una persona, está en Dios. ¿Ok? El afán nos bloquea. Si se hiciera esto, si pasara aquello, si tuviera yo esta cantidad de etcétera, etcétera, entonces no. Es el Dios. Es el Dios. Yo recuerdo una persona que tenía cierta ilusión de juntar un dinero y trabajaba en una arrendadora. Ya desapareció esa arrendadora, ese nombre de empresa arrendadora Bancrecer. Y durísimo trabajó y se desveló y toda la situación. Y el día que le pagaron, creo que 2 años de horas extras, ese día, saliendo de su trabajo, le robaron. Y todo lo que había, toda la ilusión que tenía, que eran cosas muy buenas, todo lo perdió. Todo lo perdió en un momento. Es un poco de lo que sucede con el afán. O sea, el afán trae un sentir de pérdida, de decepción, de desvalorización, etcétera, etcétera. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Vuestra gentileza sea conocida de todos. O sea que tendríamos que ser gentiles con todos. El Señor, ¿qué dice? Está cerca. Está cerca. Fíjese que como que no tiene que ver una expresión con otra, es exactamente al revés. O sea, cuando veas que el Señor ya viene, pues tenemos que actuar con la debida justicia en todas las cosas.
porque eso nos trae paz. Amén. ¿Ok? La gentileza nos permite estar en paz, nos permite estar contentos. ¿Ok? No pasa nada si damos las gracias. ¿O le afectamos a alguien? No. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. ¿Ok? Y dice, el Señor está cerca. Entonces, dice la Biblia que el Espíritu y la novia dicen, ven Señor Jesús. Ya ven, pues. Yo estoy convencido que estamos muchísimo más cerca de lo que todos alcanzamos a pensar, porque el afán ha hecho su trabajito, pero ya no lo buscamos porque vamos a orar. Pero hermanas, si pudiéramos poner por favor Apocalipsis 22, 17. Y el Espíritu, habla del Espíritu Santo de Dios, y la esposa, que es la iglesia de Cristo, dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. O sea, cuando el Señor está cerca, es un tiempo de oportunidad, es un tiempo de bendición, es un tiempo de esperanza, es un tiempo de alegría, es un tiempo... Entonces tenemos que estar así. Amén. Por nada estéis afanosos. ¿Ok? Que nada me quite poder regocijarme de lo que Dios hizo hoy. Aleluya. Y entonces ya llegamos al 6. Filipenses 4:6 dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Amén. Con acción de gracias. O sea, pido, ruego para poder manifestar todo lo que yo siento acerca de eso. ¿Ok? Todo lo que viene a nuestra mente acerca de esos temas. Y después de que ya tengo la paz, entonces agradezco con acción de gracias. Normalmente nos quedamos en alguna de las tres, ¿no? ¿Sí? O sea, sí, porque el afán nos dice, no, espérame, en ese momento usted y yo, no sé si le ha pasado, ¿verdad? No decimos amén para proteger a los inocentes, pero en el momento en que usted tiene 30 segundos orando, en ese momento se acuerda de los 725 pendientes de hoy. En ese momento, ¿ok? Hasta de la envoltura del dulce que ya se cayó y está ahí cerquita de donde usted lo dejó y tiene que ir a tirarlo al bote de la basura, y todos se acuerdan, ¿no? Para que nuestra mente ore en modo afán. ¿Cómo es orar en modo afán? A la carrera. Dios, acuérdate, sí, te pido por esto, por lo otro, por eso. Yo recuerdo una persona que cuando era orar por los alimentos, tu santo nombre y tu santa gracia, pero ya estaba con el bocado. Sí. Tenía que hacerse rapidín. Entonces, a esto voy, porque normalmente pues no identificamos esas cosas, ¿no? Dice, y es una promesa de Dios, o sea, eso ya está operando, si usted lo cree en este momento. Dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Es una cobertura maravillosa que Dios quiere poner en este momento. ¿Ok? Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones. ¿Ok?
nuestro corazón tiene que estar primeramente en Dios. Eso es vivir. Eso es vivir. Si nuestro corazón está en Dios, no vivimos, sufrimos. Siendo honesto, en Cristo un poquito más. Porque cuando no tenemos a Cristo, pues olvidamos a través de pecados y vicios y tantas cosas. En Cristo ya no. ¿Ok? Entonces viene cualquiera de los tres ídolos preferidos, o los tres al mismo tiempo, y nos empiezan a dar ideas, planes, horarios, muchas cosas, opciones. La única opción era vencer el afán. Amén. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, todo lo que pensamos, todo lo que ya procesamos, todo lo que ya planeamos, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Porque inclina su cabeza y cierra sus ojos en respeto hacia Dios. Aleluya. Qué atento, qué cuidadoso y qué amoroso es Dios. Verdaderamente le ama. Dios está viendo que usted puede hacer algo grande para Dios. Dios está viendo su corazón. Dios le ama. Aleluya. Señor, en esta noche te damos gracias por tu palabra. Pedimos, Señor, que podamos vencer el afán. Aleluya, aleluya. Give, O Lord and God, the praise and glory, presence now, look up before you here, Lord. Aleluya. Gracias, gracias, Señor, por tu cuidado. Aleluya. Por tu bendición, por tu gran ayuda, Señor. Praise God, Jesus, Lord God, you fear now, Lord, the kingdom go. Hallelujah, aleluya. Todavía sigue contando cuando usted y yo volvemos a ir a la presencia de Dios. Y este día, aleluya, Él espera que usted y yo tomemos un lugar y nuestro corazón suba a la mesa de su gracia. Y mientras cantamos una alabanza, Él le quiere invitar, venga al altar, vamos a orar a nuestro Rey. Al borde de tu gran trono me postraré. Voy a ti, tú reinas sobre principados, sentado
esta noche. Venimos al trono de gracia, venimos a la mesa de tu gracia. Rogamos, Señor, oh, por la revelación de lo alto sobre nuestras vidas, Señor. Oh, te necesitamos más que la primera vez, Rey de Reyes, Señor de señores. Rescata nuestra vida, llévala al siguiente estadio. Look at my soul, Peter Prescott, Jesus' name, oh Lord God. Hallelujah, hallelujah. Santo, 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 eres Señor. Otra revelación en nuestras vidas. Oh, en el nombre de Jesús, todo pensamiento, todo afecto que nació de afán, Señor, tráelo, Señor, a tu presencia. Venimos a convertirnos a ti. We were born and I come and I will see you, Mother God, before we take the glory on. Oh, Señor, gracias. Recibe la gloria, la honra, la alabanza y el poder. Aleluya. Aleluya. Vamos a terminar adorando a Dios. Un minuto solamente. Mi paz te doy a ti. Es la paz que el mundo no da. Es la paz que el mundo no entiende. Padre, por favor, recíbela. Mi paz te doy. Dice el Señor, aleluya. Mi paz te doy a ti. Es la paz que el mundo no da. Es la paz que el mundo no entiende. Para cada día recíbela. Mi paz te doy a ti. Es la paz que el mundo no entiende. Es la paz que el mundo no entiende. Para ti recíbela. Mi paz te doy a ti. Mi paz te doy a ti. Vamos a dar un aplauso a la alabanza del Señor. Derrama de tu paz, derrama de tu gracia. Aleluya. Que Dios te ayude a todos y los bendiga siempre. Amén. Dios les bendiga. Dios está con nosotros.